para escuchar la palabra del Señor, iglesia? ¿De qué le gustaría que le predicaran esta tarde? Manda de Cristo, amén, de Cristo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Gloria al Señor. Hoy en nuestros días está muy de moda, o anda mucho predicador moderno. Yo soy un predicador antiguo, ¿ok? No moderno. Ya mucho predicador moderno o predicadores modernos que le dicen a la gente: tú nomás declara bendición sobre tu vida y la bendición va a llegar. Otros dicen: yo decreto bendición sobre ti. Y yo estoy en total desacuerdo con esas cosas. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor y a la luz de la palabra de Dios, le voy a mostrar la manera en que llegan las bendiciones de Dios. Y tienen que llegar a la manera como Él lo estableció en su palabra. Amén, alabado Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Yo no estoy de acuerdo con esos predicadores que le pasan a la gente: yo decreto bendición sobre tu vida. Otros dicen: decreto triple bendición, y la gente no cree. Ahora estoy en contra que Dios bendice. No, Dios bendice, pero tiene que ser a la manera de Él, no a nuestra manera. Por eso le voy a compartir el tema: el camino hacia las bendiciones de Dios. ¿Cuál es el camino? Hay un camino, hay que seguir para poder recibir las bendiciones. Si no seguimos ese camino, no hay bendiciones. Amén. Y para eso quiero invitarlo a que vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Un versículo bastante conocido. Pero que ese versículo nos muestra el verdadero camino para poder recibir las bendiciones de Dios. No es como los predicadores modernos dicen, o muchos predicadores modernos. Aleluya, gloria a Dios. Y las redes sociales, hermanos, están atestados de estos predicadores. Y hasta le dicen a la gente: tú ahí donde no estás escuchando, pon la mano en la televisión o en el celular y recibe bendición de Cristo. Y la gente está pegada al celular y nada, la bendición no llega. Qué barbaridad tan bárbara. Amén. Gloria a Dios. Lo tienen ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y dice aquí la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén, aleluya. Oiga, se me olvidó decirle que se pusieran de pie, pero no sé si se pusieron de pie. Gloria a Dios. Amén. En reverencia a la palabra del Señor. Ahí nos muestra el camino hacia la bendición de Dios. Glorioso Jesús. Amén. Estas palabras, pueden ocupar su lugar. Estas palabras fueron parte del mensaje que Dios le dio a Salomón cuando terminó de construir el templo. Es decir, Salomón, ¿verdad?, lo quería construir David, pero Dios le dijo a David: tú no me construirás el templo o casa para mí, me la va a construir tu hijo Salomón. De manera que Salomón se hizo cargo, ¿verdad? Su padre acumuló muchos materiales, del mejor material, porque David estaba consciente que Dios merece lo mejor, y acumuló oro, plata, madera de la más preciada, de la más cara de aquellos tiempos, ¿verdad? Y todo ese material lo usó el rey Salomón. Y cuando terminó de edificar el templo, Salomón elevó una oración al Padre Celestial. Y él sabía que si no oraba, que aunque hubiera construido el templo con oro, con plata, con la madera
de mejor clase, si la presencia de Dios no estaba en ese lugar, en vano sería aquel edificio. Y el rey Salomón elevó una oración, dice la Biblia, que se arrodilló y extendió sus brazos delante del pueblo y elevó aquella oración al Señor. Y el Señor escuchó esa oración, y en esta oración, a través de esa oración, Dios le contestó y Dios le dijo estas palabras que acabamos de leer en el verso 14. Esas fueron palabras del Señor hacia el rey Saúl. Por eso le decía que estas palabras fueron parte del mensaje que Dios le dio a Salomón cuando dedicó el templo. En otras palabras, Dios anticipó la rebeldía del pueblo de Israel, ¿verdad? Y las consecuencias que le vendrían por dicha rebeldía, pero también Dios le señaló el camino hacia la restauración. Gloria a Dios. Es peligroso cuando un creyente se rebela en contra de Dios. Creo yo que es una de las cosas más tristes cuando un creyente se revela contra el Señor. Y las palabras del Señor al pueblo de Israel a través de Salomón se aplican a los creyentes contemporáneos cuando se desvían del camino del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? No me mire, yo soy el mismo de ayer y de siempre. No se crean. Jamás me compararé a Cristo. Entonces vamos a considerar este texto por partes. Vamos a analizarlo por partes, ¿verdad? Y vamos a hablar de 6 cosas muy importantes que conduce o se es el camino para recibir las bendiciones de Dios. Consideremos en primer lugar las palabras: si se humillare mi pueblo. Fíjense cómo Dios le dice a Salomón, y la primera advertencia que Dios le hace al pueblo a través de Salomón, le dice: si se humillare mi pueblo. ¿A cuánto les gusta humillarse ante Dios? Es muy peligroso cuando no nos humillamos. Y me llama mucho la atención, me sorprende cómo la primera advertencia que Dios le hace al pueblo es: si se humillare mi pueblo. ¿Cómo empieza Dios? No deja de llamar la atención cuál es la primera condición que Dios pone. No Salomón, no fue Salomón quien puso esta condición, fue Dios. Que Dios coloca en el proceso de la restauración la humillación. La humillación. Aleluya, glorioso Jesús. Este es un tema que corre por todas las Sagradas Escrituras y siempre ha sido un requisito de Dios para su pueblo: la humillación. Si hay alguien que debe permanecer humillado, somos nosotros como pueblo del Señor. Y me encanta, como le digo, me sorprende cómo Dios coloca en primer lugar la humillación. Es decir, sin humillación, si el pueblo de Israel se desviaba y si no se humillaba, Dios no los podía restaurar. Cuando una persona se desvía de las cosas de Dios por X circunstancias de la vida, se va del camino del Señor y regresa, y si no se humilla, no hay restauración. Lo primero que debe de haber en la persona es humillación, hermanos. Glorioso Jesús, te alabamos. La humillación es una virtud, hermanos, no es una debilidad. El mundo considera la humillación como algo débil. Especialmente si miran a un hombre que está llorando en la presencia de Dios, ese hermano, ¿cómo es débil? ¿Cómo lloriquea? Eso es humillación. A mí me gusta ver a los hombres cuando lloran en la presencia de Dios. Yo me gozo. Pero me causa temor cuando yo veo que nos salen lágrimas de los varones de Dios. Glorioso Jesús, aleluya. Amén. Por eso es que la humillación o la humildad es una virtud que debe caracterizarnos a todos aquellos que somos hijos de Dios. Es una virtud que todos los hijos de Dios debemos de tener.
la humildad o la humillación. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay humillación, iglesia, no podremos agradar a Dios. Si no hay humillación, repito, si no hay humillación, no podemos agradar a Dios. Y nos descalificamos como hijos de Dios, hermanos, si no hay humillación. O mucha gente ya no se humilla ante el Señor. La otra vez me sorprendí, hace un momento le dije que fue a predicar a esa iglesia hace unas 2 o 3 semanas, y me sorprendí, hermano, cómo toda la gente se humilló. Aleluya, te alabamos. Y cuando yo hice el llamamiento del altar, hermano, todos, y hasta venía a prisa, hermanos, así. Y hermano, y en cuanto llegaron al altar empezaron a llorar todos. Todavía en el altar duramos, yo creo como unos 35 minutos, 40 minutos en el altar. Pero me sorprendió cómo todos se humillaron. Y oiga, y Dios los llenó de su gloriosa presencia. Porque yo quiero decirle que si no nos humillamos, Dios no puede llenarnos de su gloriosa presencia. Dios no puede llenar un corazón altivo. Dios no puede llenar un corazón orgulloso. Dios no lo puede llenar. Pero todo lo contrario también es verdad. Cuando un corazón se humilla ante la presencia de Dios, Dios lo llena, lo satura con su gloriosa presencia. A Él sea la honra y la gloria. De manera, iglesia, que nos conviene humillarnos ante la presencia gloriosa del Señor. Maravilloso, aleluya. Amén. Nos conviene, iglesia. Nos conviene humillarnos. Gloria al Señor. Glorioso Jesús, aleluya. Decía que si no hay humillación no podremos agradar a Dios. Y por lo tanto nos descalificamos como hijos de Dios. Aleluya. La humillación tiene sus cualidades, sus virtudes. No es una debilidad como el mundo lo mira. Así de cuando usted me oiga llorar aquí en el altar, yo, hermana, mira cómo es débil y se la pasa llorando. Yo conocí a un hermano que admiraba mucho. A lo mejor los hermanos Bucea se acuerdan de ellos. Los hermanos Rodríguez, no sé si se acuerda del hermano, la hermana. ¿Sí se acuerdan? Ese hermano era un hombre, él me platicó, el hermano, un testimonio muy bonito. Dios lo sanó de cáncer. Me enseñó los retratos, estaba bien delgadito. El doctor lo despachó para que se muriera y le dio 2 meses de vida. Y el hermano todavía no conocía al Señor en ese tiempo. Y cuando el doctor le dijo el doctor, en verdad andaba poco, dice, yo no noté que andaba poco, como que no quería hablar conmigo, como que no me quería dar la cara. Dijo, yo le dije, y en ese tiempo el hermano todavía no recibía a Cristo en su corazón. Y que le habló, dijo, oiga, doctor, ¿qué es lo que está pasando? Y que dijo, yo soy bastante hombre para que me diga la verdad. Y se enojó el doctor porque dijo, pues para que se te quite te vas a morir en 2 meses. Así dijo, me gritó. Y dice, ¿qué le dijo usted, hermano? Dijo, yo le dije, doctor, usted está más malo que yo. Y le dijo, porque el que tiene la última palabra es el que está ahí arriba. Dijo, yo todavía no conocía al Señor. A las cuantas semanas se entregó al Señor y el Señor lo sanó. ¿Y sabe qué hizo el hermano? Fue con el doctor después de años. Dijo, mira, gordito, panchonchito y nada de calaca. Pasaron 2 años. Bueno, pero a lo que quiero llegar, él me contaba que él nunca lloraba. Dijo, porque mi padre nos enseñó. Oigan, qué grave error de los padres. Dijo, mi padre nos enseñó que los hombres no lloran. Dijo, pero cuando vine a Cristo, dijo, ahora me la paso llore y llore delante de la presencia de mi Rey, de mi Salvador. Hermano, yo sí lo creía y lo miré con mis propios ojos, porque sabe que en cada culto era el primero que se lanzaba al altar, hermano, y con lo primero que hacía, sacaba su pañuelito rojo de esos mexicanos y aquí lo llenaba de lágrimas. Dijo, porque me humillo ante mi Dios que me salvó, ante mi Cristo que me redimió. Oye, se la pasaba llorando. A mí me preocupa cuando los varones no lloran.
O sea, que para otro culto se suelten en llanto, hermanos. Amén. Amén. A mí me agrada cuando los hombres lloran ante la presencia de Dios, porque eso indica que hay humillación. Por eso dice que la humillación tiene sus cualidades, sus virtudes. La humillación nos hace reconocer nuestras limitaciones. Cuando nos humillamos ante el Señor, reconocemos que somos personas limitadas. Amén, gloria a Dios. Cuando nos humillamos ante Él, nos hace depender totalmente de Él, hermanos. Eso es lo que hace la humillación. Donde no hay humillación, o mejor dicho, donde hay humillación, no puede haber soberbia. Donde hay humillación no puede haber orgullo tampoco. Donde hay humillación no puede haber autosuficiencia, hermano, porque a veces nos sentimos autosuficientes. Una vez un hermano lo iban a poner a predicar, o lo pusieron a predicar, y el pastor le preguntó, ¿ya está listo? No era aquí, ¿ok? Para que no diga quién será. No, aquí no. Le dijo el pastor, ¿ya está listo, hermano, para predicar? Dijo, yo no estoy listo, hermano, pero el Señor sí está. Dijo, ya me humillaste el Señor, así de que ya con eso creo que es suficiente. Se humilló, es importante humillarnos, hermanos. Donde hay humillación, repito, no puede haber soberbia. Donde hay humillación no puede haber autosuficiencia. Donde hay humillación no puede hacer o no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos. La humillación tiene sus cualidades, sus virtudes. El Señor Jesucristo contó una parábola a ciertos judíos. Porque allí entre ellos había unos que se sentían autosuficientes y se crean más justos que los otros. Y les contó la parábola del fariseo que fue al templo y del publicano, ¿se acuerdan? Y unos se creían justos, o sea, y por esa propia justicia se sentían orgullosos. Y eran los religiosos de aquellos tiempos, los fariseos. Y ellos son los que se sentían más justos que los otros. Y por eso el Señor les contó esta hermosa historia. Dijo, miren, dos hombres subieron al templo, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie y oraba consigo mismo, decía, yo doy diezmos y ayuno 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Y el Señor concluye la parábola diciendo que el publicano nomás se golpeó el pecho, dijo, Señor, soy un pecador. Sé propicio a mí, pecador. Le digo 2, 3 palabras. Se humilló, ¿verdad? ¿Y cuál salió justificado del templo? El que se humilló. Porque Jesús termina la parábola diciendo esa historia: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Amén. Cuando nos humillamos ante Dios, Él se encargará de enaltecernos en el tiempo debido. Pero su deber y mi deber es mantenernos humillados ante el Dios Todopoderoso, iglesia, para que nos exalte en el tiempo de Él y Él reciba la honra, reciba la gloria y reciba la alabanza. Aleluya. Santo eres, Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Y el Señor termina, o dijo que descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, porque se humilló antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oiga, y cuando Dios humilla, Dios humilla. A mí me preocupa cuando hay creyentes que se enaltecen, predicadores, pastores. Sería el tiempo que Dios los tiene que humillar. Y cuando Dios humilla, humilla. Porque Él dice que el que se enaltece será humillado. Amén. Pero el que se humilla será enaltecido. Hablando de la humillación, de que es necesario humillarnos ante el Señor, iglesia. El rey David escribió lo siguiente en el Salmo 51, verso 17. Y David dice estas palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu que
quebrantado. Aleluya. Esos son los sacrificios que al Señor le agrada. Cuando el corazón se quebranta, se humilla, y sin humillación no puede haber quebrantamiento del corazón. Pero muy diferente, cuando nos humillamos ante el Señor, nuestro corazón se quebranta delante de su presencia y lo adoramos con todo nuestro corazón. Por eso David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuándo fue cuando escribió David estas palabras? Cuando pecó contra Betsabé. Pero el Salmo 51 es la oración de humillación y de perdón. ¿Y sabe qué? Por cuanto David se humilló y reconoció su pecado y quebrantó su corazón, Dios lo restauró. Dios lo restauró. Santiago escribió en su carta, en Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Hoy hay gente orgullosa en las iglesias, hermanos. No vamos a negarlo, hablamos con la verdad. Hay mucha gente en las iglesias orgullosos, que no se humillan, y porque no se humillan, como llegaron, así se van, vacío. Pero el que se humilla, cuando viene aquí a la casa de Dios, sale bendecido, sale lleno de la presencia del Dios glorioso. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero hoy en día hay tanto orgullo. Aclaro, no en todos, pero en muchos cristianos hay mucho orgullo. Y Dios no puede bendecir a una persona orgullosa. Digno eres para siempre, Señor. Dios no puede bendecir. Dios quiere, pero no puede. Glorioso Jesús. El apóstol Pedro escribió en su primera carta y dice así: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Entonces, es bueno humillarnos, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria a Dios. Nos conviene humillarnos. Amén, amén. Amén. Alabado Dios. Glorioso Jesús. Sí, yo el otro día, como regresando a ese templo donde fui, a mí me sorprendió, hermano, cómo todos estaban llorando, porque aceptaron el mensaje y se humillaron. Y pasaron como 35 o 40 minutos llorando todos. Nadie se quedó en la banca. Padre. El pastor, la pastora pasaron también. Y ahí estuvimos, hermano. Yo me humillé también, lloramos ahí en la presencia. Porque cuando hay humillación, el Señor nos llena. Por eso, con lo primero que empieza Dios es con la humillación. Si mi pueblo se humilla. Consideremos en segundo lugar las palabras sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Sobre el cual mi nombre es invocado. Estas palabras, o qué significan las palabras sobre el cual mi nombre es invocado. Estas palabras significan que no es un mensaje de Dios al inconverso, sino al pueblo, a su iglesia actual. Estas palabras no fueron dirigidas para que se las diera Salomón al pueblo que no le conocía a Dios. Fueron palabras para que Salomón se las dijera al pueblo de Dios. Por eso el Señor dice: sí, mi pueblo se humillará, sobre el cual mi nombre es invocado. La mayoría de los mensajes que encontramos tanto en el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento son para el pueblo de Dios, para que los creyentes vivamos conforme a como Dios espera, iglesia. A mí me da tristeza cuando la gente viene al templo y se va como llegó, vacío. Y digo yo, ¿dónde está el problema? ¿En el predicador? ¿En la palabra? No. En el corazón que no se humilla.
Otros vienen a criticar nomás, a encontrar las faltas de los hermanos, pero no se humillan. Me acuerdo, tiempo atrás teníamos una persona en la congregación, no le puedo llamar cristiana porque no era cristiana, y cada culto que se acababa me llamaba a la media hora, 15 minutos, y siempre me llamaba para darme un chisme. Y se fijó lo que dijo la hermana, y se fijó lo que, hasta que un día me cansó, ¿verdad? Me llenó la copa, como lo decimos. Y ¿sabe qué? Le dije, usted como entra sale vacía y todos salen bendecidos, y usted sale bien vacía porque nomás va a criticar. Glorioso Jesús. Y todos salíamos llenos de la presencia del Señor, y ella no. Glorioso Rey, aleluya. Padre, nos dio una buena lata, pero porque era cizaña, hermanos. Santo eres Rey. Y así como entraba, salía vacía, hermanos. ¿Por qué, hermanos? A veces venimos al templo y salimos vacíos, porque no nos humillamos. Y por eso le decía que esta es la segunda parte que vamos a considerar. La palabra sobre el cual mi nombre es invocado, como le decía, esta palabra significa que es un mensaje directamente al pueblo de Dios. No es un mensaje para el inconverso, es para el pueblo de Dios. Tanto el pueblo de aquel tiempo como de este tiempo, hermanos. Amén. Porque el inconverso, ¿verdad que no va a invocar a Dios? ¿Quiénes invocan a Dios? Nosotros. Entonces es un mensaje para nosotros. Cuando Dios quiere hacer algo, por eso le decía que estas palabras son para el pueblo de Dios, que aquellos que ya conocemos al Señor. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo en el mundo, ¿sabe con quién empieza? Con la iglesia. Cuando Dios quiere hacer algo grande en el mundo, o en algún barrio, en alguna ciudad, Él tiene que empezar con su iglesia. Hablando de la iglesia, que nosotros, cuando Dios quiere hacer algo en el mundo, tiene que empezar con nosotros. Y hablando de nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo lo siguiente a los suyos, a su iglesia, a nosotros que somos su iglesia, en Mateo capítulo 5, versos 13, 14, 15 y 16. Y dice así: vosotros sois la luz de la tierra, o la luz del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Está hablando de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la sal, hermanos? Conservador. Conserva. La sal también da sabor, hermano. Hay muchas vidas insípidas. ¿Por qué cree que se quitan la vida la gente? Porque estaban llenos de gozo, llenos de vida, vacíos. Ya no le daban sabor a la vida, por eso se suicidan. Pero usted y yo, como sale, tenemos que llevar ese sabor. Y ese sabor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que darle sabor a las vidas insípidas. Por eso el Señor compara a la iglesia como la sal de la tierra, como la luz del mundo. ¿Cuántos tienen lámparas en sus casas? ¿Y dónde las tienen? ¿Y por qué no la pone abajo en el piso, abajo de la cama? Sería algo ilógico, ¿verdad que sí? Que yo hiciera un cuarto y le dijera al electricista: ¿sabe qué? En vez de ponerme la luz en el techo, póngamela abajo de la cama, donde voy a poner la cama abajo, porque ahí va la cama y que la luz está afuera. El electricista me va a decir: señora Aguilera, pero usted está loco. La luz es para que alumbre lo que van a hacer aquí en la recámara. Por eso dice: ni se pone una luz debajo del almud, sino sobre la mesa, y alumbra a todos los que están en casa, hermanos. Amén. Entonces, como iglesia, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que darle sabor a la gente, hermanos. Tenemos que alumbrar sus vidas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol Pablo se refirió a los creyentes como documentos escritos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos son cartas escritas por el Señor? ¿Sabía que
Los que no conocen al Señor están leyendo nuestras vidas. Amén. Por eso es que es importante dar un testimonio bueno en nuestro empleo. Amén. Yo un día fui, no voy a decir nombres, fui a un lugar, platicando con el dueño del lugar. Me sentí satisfecho, porque me dijo: entonces usted es el pastor de esta persona que trabaja conmigo. Y dije: sí, para servirle. Y yo me sentí bien, porque me dio un muy buen testimonio. Era allá en Japón, ¿ok? Me dijo: pues quiero felicitarlo. Dije: pues felicíteme. No se crean, no dije así. Dije: ¿y por qué me quiere felicitar? Dijo: ha hecho un muy buen trabajo en su oveja. Gloria a Dios. Amén. Alabado Dios, aleluya. Entonces dije: está haciendo sal, Gloria a Dios. está haciendo luz aquí. Aleluya. Santo. Y uno se siente bien. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Por eso decía que cuando Dios quiere hacer algo en el mundo, empieza con la iglesia, empieza con nosotros, como hijos de Dios. Y yo me sentí bien. Por eso, hermano, le decía que somos cartas abiertas y la gente del mundo nos está leyendo en nuestro trabajo. Amén, glorioso Jesús. Y Pablo dijo esto ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Entonces, por eso el Señor, cuando habló con Salomón, le dijo: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Se está refiriendo a nosotros como pueblo, aunque se refería este versículo al pueblo de Israel, pero se aplica al pueblo de Dios de todas las generaciones. Aleluya. Bendito Dios. Pero consideremos en tercer lugar las palabras y orar. Notemos, estamos todavía ahí, no nos hemos movido, ¿ok? Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, aparece una comita ahí le paramos. Y oraren. ¿Cuántos oran? ¿Saben que yo creo que usted ora? Yo creo que usted es una persona madura. Yo creo que usted ora todos los días. Así debe ser. Ahora platicaba en la mañana con el hermano Isidoro, ¿cómo se dice? Isidoro. Y platicaba. Aleluya. Y le dije: hermano, ¿qué le puso en su corazón predicar ahora allí con usted? Dijo: la oración. Dije: qué buen tema. Dijo: sí, hermano, es que sin oración no hay nada. Cuando no hay oración, hay desánimo. Amén, aleluya. Cuando no hay oración, no hay progreso espiritual. Cuando no hay oración, hay decaimiento espiritual, hermanos. Amén. Yo creo que todo pastor verdadero que ama la obra de Dios, ama a Dios. Yo creo que todo pastor que Dios ha llamado, el anhelo es que toda la congregación sea una congregación de oración. Amén, aleluya. Y cuando me dijo ese tema, dije: hermano, es el mejor tema que Dios le dio en esta mañana. Dijo: eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y yo le dije: échale ganas. La oración. Y acá aparece, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre y orare. Aleluya. Probablemente esta sea la área en la que muchos creyentes pecan en descuidar la oración. ¿Sabía que el no orar es un pecado? Repito, ¿sabía que el no orar todos los días es un pecado? Amén. Es pecado no orar. ¿Sabe que la oración es muy extensa, hermanos? Glorioso Jesús, amén. No se puede predicar y predicar temas dando diferentes enfoques, de diferentes ángulos acerca del tema de la oración. Pero aquí me llama la atención con llorar. Llorar. Decía que la persona que no ora, el creyente que no ora, está pecando. Amén, aleluya. Y es el pecado de omisión.
Están omitiendo no orar. Y orar, hermano, significa, el no orar significa decirle como al Señor en pocas palabras: Señor, yo no te necesito, ¿para qué oro? Yo puedo solo. Y eso es un pecado. El no orar es un pecado. Amén, aleluya. Creo yo que el verdadero creyente, el creyente genuino se la tiene que pasar de rodillas todos los días. Amén. Este es mi tema favorito, la oración. Y pues al que no quiere hablar, ahí aparece llorar. Y dice, orar. En Santiago 4:17 dice, acabo de decir hace un momento que el no orar es pecado. A ver, ahora yo quiero hacerle la pregunta: ¿orar es bueno o es malo? Bueno. Es bueno, ¿verdad que sí? Muy bueno. Requete bueno. Excelente bueno. Es orar. Y Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es Pecado. Entonces un creyente que no ora está pecando. Y se imagina de todas las bendiciones que se priva el creyente que no ora. Amén, aleluya. En la oración hay mucha bendición, abundante bendición. Y al decir bendición no le estoy marcando el signo de dólares. No. Hay mucha bendición al orar. Mire, a mí en los cultos de oración el Señor me ha sanado muchas veces aquí. ¿Sabe dónde me sanó de los vértigos? Aquí, un sábado en el culto de oración, allí. Aleluya. Y el Señor puso su mano sobre mí. Grande eres para Y yo sé que no fue ningún hermano el que se acercó a mí. Porque cuando el Señor puso su mano, cuando puso, recorrió mi cuerpo un calor inexplicable. Aleluya. Aquí me sanó de los vértigos. No eres para A partir de allí, adiós vértigos. Amén. Tenía una cita en 2 semanas. A partir de ese día dijo mi esposa: oye, te toca la cita en 2 semanas, quiere decir cancelada, porque el Señor ya me sanó. Gloria a Dios. Hay respuesta en la oración, iglesia. Por eso yo soy tan terco que se vengan a la oración. Por eso aquí me fascina que Dios incluye no solamente la humillación, no solamente incluye el pueblo de Dios, sino que dice: y orar. Aleluya. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y orar es bueno. Ríquete bueno, repito. Amén. ¿Y sabe quién son los beneficiados cuando oramos? Nosotros mismos. Nosotros mismos, iglesia. Santo eres. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que dice Santiago 4:17, entonces esto quiere decir que cuando un creyente sabe que es bueno orar y no ora, está cometiendo el pecado de omisión. De omisión, o sea, está omitiendo no orar. Simple y sencillamente. Le está diciendo a Dios: Dios, no te necesito. Eso es lo que le está diciendo un creyente cuando no ora. Y cuando a la hora de orar, me refiero todos los días, sin que se pase ni un solo día. ¿Cómo se dice en inglés? Así como dijo ella. ¿Cómo? 7 days a week. 24/7. 24/7. Porque el verdadero cristiano, hermano, el genuino cristiano se la pasa de rodillas todos los días. Aunque sea media hora, pero no falla todos los días. Alabamos, Rey glorioso, aleluya. La oración es algo esencial, iglesia. Son las cosas que yo considero más importantes, aparte de la salvación, aparte del Señor Jesucristo, aparte del Espíritu Santo. La oración es algo que recorre las páginas de la Biblia. Gloria a Dios. No eres para siempre, Señor. Por medio del apóstol Pablo, el Señor nos dice lo siguiente en Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Perseverad en la oración, dice el Señor. Aleluya. Perseverad. Pedro
Pedro dice lo siguiente, hablando de la oración en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, dice Pedro. Gloria a Dios. El anhelo del verdadero pastor es que su iglesia sea una iglesia de oración. Ese es el anhelo del verdadero pastor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta diciéndonos lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero notemos como Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. No nos debemos de permitir decir, pues es que como que no siento orar ahora. No, es que no se trata de sentir. Se trata de reconocer nuestra necesidad de orar. Tampoco podemos darnos el lujo, no, Señor, es que orando en victoria, aleluya, si me levanté en victoria. Y pues, Señor, ora como que no, ¿qué orar? No, hay que orar. O levantarnos nosotros y decir, Señor, orando poco a chico palabra, ahora sí voy a orar. No. Andamos contentos, andemos gozosos, andemos tristes o lo que sea. Hay que orar, hermano, porque Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay tanto por qué orar. No, es una persona me dijo, hermano, pues que me paso todo el minuto y ya se me acabó la oración. Válgame, Señor. ¿Cuántas familias hay aquí, hermano? Más o menos. Hay, calcule, unas 10, 12 familias. Fíjese por todos los que tenemos que orar, porque aquí dice por todos los santos. ¿A qué se refiere? A todos los hermanos. Amén, aleluya. Amén. Hermano, a veces no le alcanza uno el tiempo, fíjese, aunque sea un tiempo extenso, para orar por todo lo que hay que orar, hermanos. Hay mucho por orar. Orar por los unos por los otros, porque aquí se refiere a los hermanos en Cristo. Orar por y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por los hermanos. Amén. Que no se nos pase ni un bien. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 17, dice: orad sin cesar. O sea, también en todo tiempo. ¿Cuánto nos exhorta la palabra de Dios? ¿A qué oremos? ¿Qué se necesita para ser una persona de oración, un creyente de oración? ¿Alguien me podría decir, le doy permiso que hable? ¿Qué se necesita para ser una persona de oración, un creyente de oración? Bueno, si no saben, yo le voy a decir. Se necesitan 4 cosas: disciplina, perseverancia, esfuerzo y sobre todo el anhelo de estar en la presencia de Dios. Si una persona no anhela estar en la presencia de Dios, y si no se disciplina, si no persevera y si no se esfuerza, no podrá ser una persona de Dios. Estas 4 cosas son indispensables para ser personas de oración o creyentes de oración o cristianos de oración. Disciplina, ¿verdad? Que nos disciplinamos. ¿Cuántos quieren a trabajar todos los días? Sea sincerote. Amén. ¿Verdad que a veces no quiere? A veces quiere roncar hasta las 10, 11 de la mañana. Pero como ya usted está disciplinado, y a veces hasta le pone la alarma 5 minutos más, y otros 5 le ponen como 3, 4 alarmas, ¿verdad? Y al último dicen, ahora sí hay que levantar, pero porque ya se disciplinó. Y en oración es igual, hay que disciplinar. Disciplina, perseverancia, esfuerzo. Mire, hay muchas cosas que no vienen con pedirlas. Muchas sí, por fe, pero muchas no. Por ejemplo, usted no puede decir, o yo no puedo, Señor, hazme un varón de oración, Señor, y nunca doblo rodillas. Dios hará un varón de oración. ¿Qué necesito? Disciplinarme, perseverar, esforzarme, y como le dije, la 4ª cosa, anhelar estar en la presencia. Es tan lindo estar en la presencia.
Y cuando uno está en la presencia del Señor, el tiempo pasa y uno se da cuenta. Ni se da cuenta del tiempo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Rey. Aleluya. Entonces, ¿cuánto nos exhorta la palabra de Dios a esta sagrada y poderosa práctica de la oración? Pero consideremos en cuarto lugar las palabras. Ahí todavía estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y oraré. Y luego, ¿qué dice? Y buscaré mi rostro. Fíjense, yo quiero que notemos cómo el Señor le dice al pueblo de Israel que oren y luego después que busquen su rostro. Ahora quizá alguien se está preguntando, hermano, ¿no es lo mismo orar y buscar su rostro? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Hablen lo que es. Orar y buscar el rostro de Dios es lo mismo o no es lo mismo. Es lo mismo. No querían porque ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué acaso no es lo mismo? Es lo mismo. En esencia es lo mismo. Con la diferencia que el que busca el rostro de Dios ya entra en una comunión mucho más profunda con Dios. Ya el que busca el rostro de Dios ya no le interesa tanto pedirle cosas a Dios. Buscar el rostro de Dios, eso significa que uno quiere, anhela, disfrutar de estar en la presencia de Dios. Está hablando de una oración mucho más profunda con el Señor, de una comunión más íntima con Dios. Ahí uno se olvida de pedirle cosas materiales, de pedir por aquello, de pedir por aquello otro. Uno lo que quiere es deleitarse, disfrutar de estar en la presencia de Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia de orar y de buscar el rostro de Dios. Grande eres para siempre, Señor. Esa es la grande diferencia. Es decir, si Dios pide a su pueblo que busquemos su rostro, Él no solamente nos pide que busquemos su rostro para pedirle cosas, porque a veces hacemos de la oración gimme, 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 y gimme de. Se lo traduce en español: dame esto, dame aquello otro, dame aquello. Y esa es la oración que hacemos. Eso será buscar el rostro de Dios. No, eso es buscar cosas para nosotros. Por eso tenemos que entender la diferencia entre orar y buscar. Eso habla de una comunión mucho más íntima, más profunda con Dios. Y por eso Dios dice: llorar y buscar, como diciéndole Dios al pueblo, y anhelen estar en mi presencia. Porque a veces, hermanos, nuestras oraciones se convierten en oraciones egoístas, ¿verdad que sí? Y dame un carro del año, Señor. Dame un atajo como la del hermano Rocha, Señor. Señor, dame una trocota como la de Jaciel, Señor. ¿Es malo pedirle cosas materiales? No. Pero no debe ser eso lo primordial de buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es de verdad anhelar estar en su presencia. Y decirle: Señor, ahora no te voy a pedir nada, solamente quiero estar en tu presencia. Solamente anhelo estar en tu presencia. Solamente quiero disfrutar de tu presencia. Y cuando uno dice esto, hermano, oye, el Señor lo llena en su presencia. Que uno se la pasa llorando y no quiere parar y sigue llorando, y quiere parar y sigue llorando porque no se puede contener, hermano, porque la presencia del Señor lo está saturando. Eso es buscar el rostro de Dios. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: y buscar en mi rostro. Hablando de buscar el rostro del Señor, el rey David, por medio de un cántico que él escribió, exhortó al pueblo. Por allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11,
David escribió este cántico y dijo estas palabras: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, dice David. Busquen el rostro continuamente. Si había alguien que buscaba el rostro de Dios, era David. Aleluya. David fue un hombre que buscaba el rostro de Dios. Aleluya. Anhelaba estar en la presencia de Dios, David. Glorioso Jesús. Y ese debe de ser lo primordial de la oración. Imagínese que usted anda en el trabajo, ¿verdad? Y diga: Señor, en la tarde que llego a hacer una oración bien poderosa, Señor, te voy a pedir aquello, te voy a pedir aquello otro, te voy a pedir. No, ese no debe ser. Señor, a la tarde que llegue del trabajo voy a doblar rodilla, quiero estar en tu presencia para que me llenes. Y por eso David dice, nos invita y nos dice buscar su rostro, y luego nos dice cómo, continuamente, o sea, todos los días, en otras palabras. Y en otro pasaje David también escribió lo siguiente, en el Salmo 27, verso 8, hablando de buscar el rostro de Dios. Dice: mi corazón ha dicho, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, dice David. Aleluya, glorioso Rey. Buscar el rostro de Dios. Glorioso Jesús. Pero consideremos en quinto lugar las palabras. Ya hablamos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro. Y luego dice ahí las quintas palabras, o considerar lo que dice la palabra ahí, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjese todos los requisitos para poder recibir bendición de Dios, o el camino hacia los requisitos. Primeramente, ¿qué? Humillarnos. ¿Qué más? Invocamos el nombre del Señor y oraremos y buscaremos el rostro de Dios, y luego se convierte. Ahora le está hablando al pueblo de Israel y nos está hablando a nosotros también. Ay, hermano, pero yo no ando allá en el baile los fines de semana, hermano. Pero a veces nos desviamos por un mal camino, que no es el camino del Señor. Amén. Y se convirtieren de sus malos caminos. No servirá de mucho. No servirá de mucho si una persona se humilla y ora y busca el rostro de Dios, si no se convierte de sus malos caminos. Notemos cómo el Señor va en orden. ¿Servirá de algo que una persona llega aquí al templo, se humilla, busca el rostro de Dios y luego se va a pecar? Eso quiere decir que no se ha convertido de sus malos caminos. Por eso dice: y se convirtieron de sus malos caminos. O sea, hablando de malos caminos, habla del mal. El bien no puede existir donde predomina el mal. La santidad no puede existir donde mora el pecado. Hoy en nuestros días la realidad es que no todos, aclaro, pero hay mucho creyente que quiere vivir con un pie en el mundo y quiere vivir con un pie en las cosas de Dios. Y no es así el asunto. Se es o no se es. Y muchos pastores, entre comillas, porque no los considero pastores, contribuyen a eso. Una vez platicando con un pastor amigo mío, dice que tenía una hija ahí en su congregación, la hija mayor de él, y era el encargado de los jóvenes. Ya tenía bastantes jóvenes, según me dijo que ya tenía como 25 o 26 el grupito de jóvenes. Dice: pero sí, su amiguita de una persona, de otra muchacha de la edad de ella, que iba a otra iglesia muy liberal. Dijo: y la estuvo invitando hasta que la jaló y me abandonó todos los jóvenes y se fue para allá. Mi hija, dice el pastor, me abandonó. Dijo: al rato, dijo, y mi hija tenía tres hijos, y el mayorcito tenía como 7, 8. Y al rato, dice, ya después de que tenía unos 2 meses allá, dijo, uno de los muchachitos llegó todo rapado de aquí y rapado de acá, y nomás con una cola de caballo hasta acá y pintado de color morado. Y luego le dijo el pastor: mi hija, ¿pero qué pasó? ¿Por qué le hiciste eso a su amigo? Dijo: que el pastor dice que no es malo
Y el pastor, ¿sabe qué? Andaba verde, azul y amarillo del cabello. Y lo sabe que le dijo el pastor, dijo: no es malo tomarse una cervecita, con medida todo es bueno. Eso dice la Biblia. Hay muchas iglesias liberales y están llenas, mire. Y donde se predica la sana doctrina, muchos están llenos para esas iglesias. Qué tremendo, hermanos. Y andan en los malos caminos porque practican las cosas de Dios y al mismo tiempo practican las cosas del mundo. Por eso aquí el Señor dice: y se convirtieron de sus malos caminos. Amén, aleluya. Por eso ya no se le da mucho si la persona se humilla, ora y busca el rostro de Dios y no se convierte en sus malos caminos. Amén, aleluya, bendito Jehová. Repito, el bien no puede existir donde predomina el mal, y la santidad puede existir donde mora el pecado. Las cosas de Dios y las cosas del mundo no pueden existir juntas, hermanos. Y estas iglesias liberales, hermanos, hacen eso. Por eso usted las mira repletas. Aquí hay una iglesia por el 191. Es más, le voy a decir cuál es. El Mid Cities. Oiga, tienen hasta el altar pintado de negro. Digo: Señor, luces y humo. Le dije: mira, una discoteca. ¿Cuántos conocieron las discotecas? Amén. Amén. ¿Y cómo eran las discotecas, hermano? Con luces. Negras con luces, humo. Y ahí echaba chanclas usted, hermano. Sí, pues yo también. Echaba, ya no. Amén. Digo, muchos templos se están convirtiendo en discotecas. El templo del Señor es santo y se tiene que respetar y reverenciar. El templo de Dios es la casa de Dios. Amén, aleluya. Amén. Yo soy muy celoso para las cosas de Dios. Glorioso Jesús. Aleluya. Y esa iglesia, mira, y muchos hispanos se están yendo de las iglesias donde se predica la palabra de Dios, genuinas, se están yendo a esa iglesia. Ya se hicieron una congregación de hispanos, pero el pastor predica lo mismo que predica el pastor americano. Pero volviendo a la hija del pastor, amigo de nosotros, dice, él me platicó de eso. Dijo: no, pues el pastor dice que de vez en cuando podemos ir a echarnos un chanclazo y no hay problema. Dice: él sí nos dice con medida. Como diciendo, si van al baile, nomás vayan a 1 hora. Si el baile dura 2 horas o 5 horas, nomás vayan a 1 hora. Y para él está bien. Entonces la gente lo estaba haciendo. Entonces quiere decir que esa gente no se ha convertido de sus malos caminos. Amén. ¿Cuándo dicen amén, iglesia? Es que es la realidad, hermano. Es la realidad. Gloria al Señor. Las cosas de Dios y las cosas del mundo no pueden existir juntas, hermanos. No pueden. O no deben. El bien nunca se aprende a menos que primeramente se abandone el mal. Por eso Dios dice: y se convirtieron de sus malos caminos. Pero ya por último, consideremos el sexto lugar, las últimas palabras que aparecen en el versículo 14. Y se convirtieron de sus malos caminos. Y lo que dice: entonces, mientras no. O sea, Dios no va a escuchar mientras no se haya hecho lo que ya se mencionó anteriormente. Por eso el Señor dice: entonces yo iré desde los cielos, mientras tanto no voy a oír. Se fija, es muy llamativa la palabra entonces. Es fundamental la palabra entonces en este texto. Es decir, si no hay lo previamente indicado, lo que ya se indicó anteriormente, tampoco puede haber lo que se afirma aquí. O sea, tiene que haber humillación, donde el nombre del Señor es invocado, y se tiene que buscar el rostro de Dios, y se tiene que orar, y se tiene que buscar el rostro de Dios, y se tiene que convertir en su malo camino. Entonces dice el Señor: yo iré a los cielos. Aleluya. Mientras tanto, no. Amén. Ese es el camino hacia la bendición de Dios. Aleluya. La palabra no se discute.
Es decir, si no hay, como le dije, lo indicado anteriormente, si no se ha cumplido con lo que aparece anteriormente de estas últimas palabras, tampoco puede haber lo que sigue a partir de aquí. Para que Dios oiga, la persona tiene que ser obediente y limpiarse de todo lo que le ofende a Dios. Dios solamente escucha del cielo cuando la persona limpia su vida de toda desobediencia. Amén. Y de todo lo que le desagrada al Señor. ¿Sabe que muchos creyentes, entre comillas, invierten las cosas de Dios? Las invierten. Grande eres para siempre, Señor. Yo lo que puedo observar, hermano, aquí en nuestros días, hay mucha gente que quiere acomodar la Biblia a su manera. ¿La quiere acomodar a la manera de ellos? No, yo voy al culto cuando quiero. Yo oro cuando quiera. Yo diezmo cuando quiera. Quieren acomodarle, hermano, la Biblia Dios no nos la dio para acomodarla a nuestra manera. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que la palabra del Señor dice y punto. Las cosas de Dios no se discuten. Eso es lo que yo he aprendido ahí. Aleluya. Hoy muchos quieren invertir las cosas. No, es que sí, la Biblia dice, pero pues yo siento. Mira. No, hay que hacer lo que la Biblia dice. Es que como que ahora yo siento ir al templo, pues va a predicar el hermano que le da de vuelta. Como que no siento. No. Digo yo, una persona que no atiende a los cultos, hermanos, que no viene a los cultos, no está desobedeciendo solamente la palabra de Dios, está desobedeciendo a Dios mismo, porque Dios es el que ha establecido que el pueblo de Dios se congregue como iglesia. No es el pastor, hermanos, es Dios. Entonces, hermanos, por eso le decía que muchos creyentes invierten el orden de Dios. O sea, primero quieren que Dios los bendiga para después corregir sus vidas. Primero hay que corregir las vidas o corregir nuestras vidas para que Dios nos bendiga. Pero primero, no, Señor, bendíceme primero y luego corrijo mi vida. No, Señor, así no trabaja el asunto con Dios. Por eso que muchos están invirtiendo las cosas de Dios. Aleluya. Amén. Santo eres Dios. Se bautizan porque quieren cambiar. Y se tienen que bautizar porque ya ha sido cambiado. Si hay una denominación, ¿verdad? Que hoy ya se la pasan bautizando y bautizando. Y una vez fui a visitar esa denominación, ¿ok? No fui para quedarme ni nada, no más dije, mi esposa, vamos a visitar ahí. Oye, ya nos querían zambutir al lado. A todos. A mi hija, a mi hijo y a mí ya nos querían zambutir. En vez de preguntarnos, dije, ¿sabes qué? Entonces yo le dije al pastor, ¿sabes qué? Le dije, no necesito que me zambutas, ya me zambutí yo solo. Dije, porque Cristo cambió mi vida y seguí la ordenanza de Cristo. Segundo paso. Pero muchos se bautizan, voy a bautizarme físicamente. No, la persona que se bautiza es porque ya ha sido cambiada por Jesucristo, ya ha sido transformada y en obediencia a su palabra, ¿verdad? Se bautiza, ¿verdad? Por eso digo, muchos que quieren bautizar para ser cambiados están invirtiendo las cosas de Dios. Amén. Se hace miembro de la iglesia para ser cristiano. No, hay que ser cristiano primero para hacerse miembro de una iglesia. Voy a hacerme miembro de la hermana Aguilera a ver si cambio. No. Hay que ser cristiano y luego somos miembros. Amén. Toma la Santa Cena para santificarse. No. Hay que santificarnos para tomar la Santa Cena. No me estoy desviando del tema. Simplemente estoy aclarando que cómo se invierte. Y ahorita hay muchos cristianos, ¿no?, que acomodan la Biblia a su manera. Santo eres Rey. Digo, ¿qué? Y hay muchos, hermano. Aclaro, no todos, pero muchos. Invierten las cosas de Dios. Y lo quieren que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo? No hay bendiciones. Esperan ver intervenciones de Dios para consagrarse. Y hay que consagrarnos primero para poder ver las intervenciones de Dios.
Eso es lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si hacemos todo lo que el Señor nos pide en ese versículo, entonces el Señor oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Fíjense cómo termina el versículo. Y entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra habla de la bendición de Dios. Amén, aleluya. Habla de la bendición de Dios, es lo que significa esa palabra. Y sanaré su tierra, los bendeciré. Por eso decíamos que el tema fue el camino hacia la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén, aleluya. Entonces ya se ha mostrado el camino para poder tener. Mire, hermano, no le vamos a errar si seguimos estas instrucciones. Es que mire, hermano, Glorioso Jesús. mire, mucha gente piensa que Dios nos dio la Biblia para saber mucha Biblia, muchos textos, lo cual es bueno, no me malentienda. Entre más textos sepa usted, más Biblia sepa, mejor, para que ningún viento de doctrina lo mueva de su firmeza. Pero Dios no nos dio tanto la Biblia para saberla, sino para que nuestra vida sea transformada. ¿Cuándo? Cuando seguimos las instrucciones que Él nos da. Amén, aleluya. Hoy ahora está de moda que Dios me revela. Aquí venía una persona, ella no viene, gracias a Dios. Dijo, la otra vez un muchacho dijo, yo soy ateo, gracias a Dios. Dijo. Así yo venía, hermano. Y sabe que cada vez que platicaba con esta persona siempre me decía, y Dios me reveló, y Dios me reveló, y una nueva revelación. Y hasta que le dije, y Dios nunca le revela a través de su palabra. Nunca me hablaba de la Biblia. Todo está revelado aquí. Usted lo tiene, yo lo tengo, porque anda buscando nuevas revelaciones. En nuestros días se van a amontonar muchos falsos profetas y predicadores, y habrá muchos que tendrán comezón de oír falsas enseñanzas. Decíamos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Yo quiero ser bendecido. Amén, aleluya. Y yo quiero que usted sea bendecido. Amén. Pero tenemos que seguir el camino hacia la bendición de Amén, Dios. aleluya. Pónganse sus pies y vamos a hablar con el Señor. Si usted gusta hincarse ahí en su banca, lo quiere hacer aquí en el altar, como usted se sienta.